Hola, mi nombre es Andrea Antunes y en este video vamos a ver una comunicación para las sesiones de educación de la reunión anual de la Unión Matemática Argentina. Comencemos. Este trabajo se titula Blended Learning y enseñanza por competencias en álgebra lineal con aplicaciones económicas. Y es un trabajo que realicé junto con la profesora Marina Rojas de la Universidad Austral y la profesora Marcela Villagra de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se trata de una experiencia áulica. En el 2019, las distintas facultades de la Universidad Austral propusieron a los profesores basar la enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de competencias. ¿Y a qué se debe? Durante los últimos años es bien conocido que hay una tendencia social hacia la demanda de profesionales con características que les permitan desenvolverse de manera eficiente y eficaz y que se adapten a los requerimientos laborales, tecnológicos y sociales del entorno de trabajo que muchas veces necesita de la interacción con sus compañeros. Es decir, se propuso que las materias involucraran el desarrollo de competencias. Es por eso que esta experiencia busca eso, actividades donde los estudiantes puedan desarrollar competencias, en particular vinculadas con el trabajo colaborativo. Estas actividades estaban vinculadas a lo que serían situaciones problemáticas contextualizadas, es decir, que tenían que ver con un contexto donde estaba muy vinculada la aplicación económica, la aplicación incluso administrativa del contenido de álgebra lineal. La implementación fue durante el primer cuatrimestre del 2020 en la materia álgebra y geometría, que corresponde al primer año de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. Se implementó en 3 cursos de alrededor de 35 estudiantes y durante todo el cuatrimestre. Para armar esta propuesta nos basamos en 3 conceptos. En primer lugar, el aprendizaje por competencias, pero además buscamos que este desarrollo de competencias se lograra a través de lo que se denomina el trabajo colaborativo. Para lograr toda la propuesta, la organización de las actividades y la metodología adoptada fue el Blended Learning. Veamos a qué corresponde cada uno de estos conceptos. El aprendizaje por competencias se basa en pensar en un conjunto de recursos potenciales que va a tener el estudiante para enfrentarse a problemas propios del escenario social en el que se piensa a futuro el estudiante se va a enfrentar. Pero cuando estamos hablando de ese conjunto de recursos, estamos hablando no solo del saber académico, sino también en el saber cómo actuar, cómo lograr tener ciertas actitudes para lograr su objetivo, el resolver a una situación o avanzar sobre una situación, pero además de manera profesional, es decir, cómo trabajar incluso con otros compañeros, no solo con actitudes de cómo actuar, teniendo ya la información, y eso genera una formación integral del estudiante. Es decir, buscábamos el desarrollo de ciertas competencias, tales como el liderazgo, la orientación de resultados, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, entre otros. Pero cuando pensamos en el desarrollo de competencias, también tenemos que pensar cómo lograr que este tipo de competencias se vean involucradas en las actividades. Y ahí lo que pensamos como idea es armar actividades donde se pudiera tener, los estudiantes pudieran tener una interacción con sus compañeros y que sea esa interacción la que generara realmente el conocimiento. Es decir, tratamos de basarnos en actividades que buscaran su foco en el trabajo colaborativo. Pero para lograr todo esto, en todas las actividades y vincularlas entre sí, era necesario organizarlas de alguna manera, buscar actividades que fuesen tanto sincrónicas como asincrónicas,
y que se conjugaran de una manera en que la propuesta lograra los objetivos de aprendizaje que había tenido en su comienzo. Esto lo logramos a través de la plataforma del campus y frente al aislamiento social que tuvimos durante el primer cuatrimestre, el aula lo reemplazamos por lo que serían las videoconferencias en Zoom, donde los chicos tenían sus clases, pero a través de videoconferencias, por lo cual esta modalidad se terminó llamando institucionalmente como Online Blended. ¿Cómo era el desarrollo de estas actividades? La propuesta de actividades que logramos armar se relacionaban con las unidades temáticas de la materia. El objetivo general en todas estas actividades era analizar los datos que teníamos del problema y lograr solucionar cuestiones, dudas, consultoría que pedían un grupo de clientes, y los estudiantes se ubicaban como los asesores de estos clientes, como si fuesen empleados de una consultora. Estos clientes lo que querían era armar un emprendimiento de organización de eventos, y para eso buscaban cierta información y los alumnos se involucraban en esa situación. La dinámica de trabajo fueron en equipos de 4 estudiantes y todas las situaciones estaban vinculadas con este contexto, en el cual ellos volvían a buscar algunos datos y trataban de armar algún informe respecto de esos datos. El tiempo de estas actividades se volcaron transversalmente a las clases, tanto teóricas como prácticas de la materia. Se involucraban en esos datos porque ellos tenían que volver a esas clases a buscar cierta información para poder resolver esa situación que tenían en estos problemas. Estas actividades se las denominó desafíos. Los primeros 3 desafíos, el conjunto de consignas de esas actividades, tenían que ver con sistemas de ecuaciones, variables, construcción de relaciones entre esas variables y matrices, relaciones de matrices. Y para lograr que ellos se involucraran con ese contenido y con el desarrollo de competencias principalmente, lo que hicimos fue armar dentro de la plataforma una historia en la cual ellos tenían ciertos datos, ciertas estimaciones, precios, tenían que organizar datos, y eso involucraba realizar informes y aplicar los contenidos que venían viendo en las clases más prácticas, más abstractas. Dentro de esta situación problemática, lo que hicimos fue elaborar cuestionarios donde habían consignas con datos aleatorios. Para cada estudiante tenían un determinado dato y con esos datos armaban, ya sean ecuaciones, ya sean calculaban algún dato particular, buscaban algún dato a través de comparar matrices, trabajar con matrices, pero esos cálculos individuales que terminaban haciendo dentro de este cuestionario no terminaban ahí. Tenían que buscar relacionarse con sus compañeros para notar la estrategia, ver el patrón, desarrollar en ciertas consignas, que eran consignas de desarrollo, buscar a ver qué habían observado dentro de esa serie de preguntas, de desafíos que tenían dentro de esos cuestionarios. Es decir, tenían como estas consignas grupales. Acá menciono una de las que había entre estos tres desafíos. Había una, por ejemplo, que pedía elaborar un informe de qué presupuesto de precios de bebidas, eran gaseosas, vinos, cervezas, que eran para organizar un evento, qué presupuestos, qué proveedores convenía tener en cuenta frente a los datos que fueron manejando cada grupo. Ellos tenían que compartir sus datos, presentar sus datos individuales en el grupo, ver cómo eran estos presupuestos. Ahí se notó realmente en esta respuesta, en las respuestas que tenían los chicos, en que empezaron a buscar qué le daba a cada uno, controlarse entre ellos. Pero no solo eso, sino que tenían que comparar esos datos para saber cuál era el más conveniente y por qué, o qué tendencia notaban entre los precios de cada bebida.
y así podían observar cómo se vinculaban estas variables. Utilizaron porcentajes, pero no solo eso, no solo lograron comparar a través de porcentajes, sino que además no solo llegaron a conclusión de qué presupuesto podía ser o que no podían lograr un acuerdo, sino que era aleatorio, dependía de algunos valores, sino que lograron identificar que no solo las variables de los precios y las cantidades afectaban este tipo de situación, sino que tenían otras variables. Por ejemplo, qué necesidad tenía el organizador del evento frente a la compra. Entonces, si sabía cómo era el evento, podía identificar cuántas gaseosas o qué presupuesto le convenía en particular. Es como que acá nosotros notamos en esta pregunta que realmente se reflejó cómo los estudiantes se involucraron en la situación, cómo empezaron a buscar otras variables y vincularlas con los datos que ellos iban teniendo. A partir de este avance progresivo, debemos aclarar que estas consignas fueron con datos individuales aleatorios que tuvieron que compararlas entre ellas y analizar cómo iban para lograr después contestar estas consignas grupales que demandaban un informe que tuviera que ver con los datos que habían encontrado los 4 integrantes del equipo. Una vez que ya logramos esta dinámica y los chicos ya se empezaban a conocer entre ellos y empezar a tener estos vínculos un poco más de trabajo en equipo, lo que hicimos fue una actividad para lo que es la unidad 4, que trabajaba sobre la aplicación propiamente económica, que era la matriz insumo-producto. Para poder visualizar estas interacciones que suponíamos que estaban realizando en estas actividades asincrónicas, lo que hicimos es una actividad sincrónica. Citamos a los estudiantes en una videoconferencia. La plataforma Zoom lo que permitió fue que pudiéramos tener lo que se llaman salas de grupos reducidos, y el profesor iba a cada una de las salas y los chicos compartían lo que iban haciendo en el cuestionario que trabajaba sobre matriz de insumo-producto. Acá se veía bien que los chicos no solo agarraban el cuestionario y lo marcaban, lo compartían sus datos entre sí, analizaban las tablas que tenían para todo el grupo, sino que además interactuaban con el docente, interactuaban entre ellos y el docente podía ver ese tipo de actitudes que tenían, como de liderazgo, de organización, de estrategias de resolución. En particular, por ejemplo, uno de los grupos trabajó con Excel, trajo una aplicación externa a la materia para poder trabajarla dentro de la materia y trabajar con estas tablas. Es decir, que ahí los profesores pudieron observar cómo los chicos estaban efectivamente desarrollando competencias. Por último, la última unidad correspondía a lo que es la parte más geométrica de la materia, la geometría en R2 y en R3, las aplicaciones de vectores, el trabajo con planos, con rectas, pero esta actividad, este desafío fue introductoria a toda esa unidad. Es decir, ¿qué es lo que esperábamos de esta unidad? Lo que se les pidió a los estudiantes es que trabajaran en equipo para averiguar cómo a través del programa GeoGebra, que sabían ingresar, y que algunos sabían cómo manejarlo, pero no habían tenido una clase de ese contenido. Tenían que ir a buscar la información de cómo trabajar con ese programa GeoGebra. Y tenían que trabajar en equipo para a través de un video, reproducir el logo del emprendimiento. Buscaban que a través del logo que iban a buscar medidas, iban a buscar costos de cuánto le generaba, las áreas que tenía ese logo, tenían que reproducirlo en una escala mayor a la que veían en el video. Esa escala dependía de cada grupo y el grupo tenía que hacer una entrega. ¿En qué formato? En el formato de GeoGebra, un archivo de GeoGebra donde se visualizaran todas las cantidades. Acá se nota cómo los chicos empezaron a averiguar cómo manejar la aplicación, además de ver
cómo medir ángulos, interpretaron incluso cuándo es un ángulo recto y cuándo no, y se tuvieron que poner de acuerdo. Así que lo interesante de esto es cómo la misma actividad los obligaba a tomar actitudes frente y en equipo frente a la idea de producir, hacer una producción grupal. Como reflexión final, tengamos en cuenta que esta es una propuesta con algunas actividades que involucraban muchos ejercicios en el medio aleatorios, donde los estudiantes empezaron a mostrar progresivamente cómo iban desarrollando ciertas competencias, como organizar datos, resolver algunos problemas, tener una visión de negocios, ver más allá del problema en sí y trabajar principalmente en equipos, trabajar, interactuar con sus compañeros, lograr lo que se denomina un proceso de trabajo colaborativo, donde la interacción sea fundamental para lograr el conocimiento que se estaba buscando. La modalidad Blended Learning fue central para lograr que todas estas aprendizajes pudieran registrarse a través de la plataforma del campus, se pudieran organizar de manera con los tiempos y con los recursos que contaba el docente en su momento, ¿sí? Con actividades sincrónicas y asincrónicas, que se pueden replicar en otras universidades donde se tenga una plataforma Moodle, porque ya que todos estos cuestionarios se construyeron a través de lo que es el Moodle, es algo que se puede lograr y se pueden incluso incorporar más actividades sincrónicas donde el docente pueda interactuar con los estudiantes y ver cómo aprenden este tipo de competencia, visualizar ese desarrollo de competencias. Así que bueno, les dejamos nuestros datos y esperamos todas sus consultas a través del foro. Muchas gracias.